importante para darse cuenta que liderazgo, demostrar liderazgo, especialmente liderazgo para argumentación, tiene mucho que ver con autoridad. ¿Y por qué necesitamos esa autoridad? Simplemente porque tenemos decisiones para tomar. Tenemos, por ejemplo, propuestas para presentar. Tenemos, por ejemplo, ideas que queremos compartir, pero también queremos que los otros escuchen nuestras ideas. O, por ejemplo, estamos preparando negociaciones. Son todas situaciones en donde vamos a argumentar. Una negociación también es una argumentación, por eso un debate por sí es también muy interesante como ejercicio para hacer una negociación. Yo voy a hablar un poco después sobre ese tema también. Importante. Entonces, ¿por qué queremos argumentar? Para entender y ser reconocido, también para generar acciones. Y por eso es para líderes tan importante para poder argumentar. No poder tener poder, pero poder argumentar para realmente motivar a personas, convencer a personas o a alguien. Y eso es importante. Entonces, y además, y obviamente es lo que pasa en cada vida de nosotros, me parece, es que queremos también ser reconocidos por nuestras ideas. Entonces, por eso también es importante para llegar al final y es el reconocimiento y entonces convencer al otro. ¿Cuál es entonces convencer en eso? Acá yo quiero hablar un poco de la palabra ganar. Y ganar para mí no es el ganar, entonces el otro es entonces derrotado, pero realmente es ganar para llegar a un objetivo. Y un objetivo que ustedes logran con una argumentación no necesariamente es mal para el otro, para nada. Hay muchos objetivos que pueden resultar de, por ejemplo, un debate, una argumentación. Puede ser que al final realmente el otro toma mi opinión. Es lo mejor que se puede lograr. Pero también sabemos que es muy difícil a veces para realizar que el otro realmente cambie de opinión. No lo podemos. Es algo de la psicología de convencer y yo voy a referir a eso un poco más tarde. Pero ya, por ejemplo, conocer al otro, los argumentos al otro, la forma de pensar del otro y llegar a nada, es un logro enorme. Porque yo, al conocer al otro mejor, yo puedo también buscar otros caminos para trabajar con esa persona, para convencer a esa persona y en el futuro respetar a esa persona. Y ya, respetar en la comunicación, tener respeto para el otro, otra vez, es muy importante. Entonces, argumentación tiene mucho que ver con la comunicación también. Por eso, argumentación también tiene mucho que ver con la comunicación eficaz. Lo que yo quiero compartir con ustedes es, en ese caso, entonces, Victor Hugo. Mejor que ganar o vencer, entonces, es convencer. Y ahora, convencer es importante porque convencer realmente lleva a acciones, lleva a el hecho de yo puedo llevar adelante mis ideas, yo puedo accionar con los otros y los otros me siguen, están a mi lado. Entonces, yo tengo colaboradores, todo que también es convencer. Por eso, para convencer es importantísimo y es entonces el último logro de la argumentación, obviamente. Lo que yo ya mostré es Victor Hugo, siglo XVIII, y yo voy a volver un poco más atrás al orador, que lo más antiguo, más o menos, que tenemos en la historia, y reconocido también por sus logros, y él dijo, y estoy hablando de
Cicerón. Y Cicerón dijo, si me quiere convencer, usted debe pensar mis pensamientos, sentir mis sentimientos y hablar mis palabras. Estamos hablando de 106 ante Cristo. Y eso todavía es totalmente verdad. Es realmente increíble, es real y todo aplica. ¿Y por qué? Porque es realmente la corazón de convencer y de argumentación, de negociación también. Cuando yo quiero convencer a alguien, yo tengo que realmente tomar la posición, poder pensar en el otro, tomar la posición del otro, porque si no, yo simplemente voy a tener la razón. Pero convencer es llegar al hecho del otro a usted le dé la razón. Y eso es lo que yo quiero lograr. Yo no todo, ustedes también. Y en mis cursos ya he encontrado mucha gente que estaba muy frustrado y realmente no es tan difícil convencer. Todos tenemos la posibilidad para convencer. Y obviamente convencer a veces parece más fácil porque alguien llegó a una posición de jerarquía, reconocimiento, tal, pero ustedes en su vida diaria también convencen. Cuando en un momento, en una pareja, ustedes deciden de dónde salir, por ejemplo, qué película para ver, ustedes en una discusión con sus hijos para ver lo que sí o no pueden poner límites, ya ustedes están argumentando. Y obviamente hay discusiones o debates, argumentaciones que pueden lograr en un compromiso, entonces tipo de negociación, y hay algunas que no. Porque siempre un ejemplo es que cuando yo tengo un compañero y nosotros tenemos ambos una idea que vale 100 y el jefe tiene un presupuesto de 100, no hay nada para negociar. Es el uno o el otro. Entonces realmente es vencer y convencer. Pero acá empieza una parte extra, es interesante, un aspecto extra, y entonces convencer también es a quién. Porque hay muchos convencer. Yo puedo en una conversación con ustedes, yo puedo convencer a usted, pero muchas veces más estamos con público o estamos en una reunión, por ejemplo, con la gerencia o la comisión directiva, no importa qué, y yo tengo que convencer. En ese caso es muy importante convencer a la persona que toma la decisión y no a la persona que se opone. Porque la persona que se opone puede ser tu compañero celoso que realmente solo quiere poner palos en su rueda y no el jefe. Entonces, cuídense realmente en el parte de argumentar y convencer, buscar los argumentos que apliquen a la persona o las personas que van a decidir y también a sus intereses, aplicando Cicerón. Entonces, ¿qué piensa esa persona? ¿Qué siente esa persona? ¿Y qué palabras son importantes para esa persona? Y simplemente, siempre tenemos la situación en una empresa, el gerente general toma la decisión que es importante, pero tenemos un CFO que es finanzas, entonces el argumento financiero. Tenemos marketing, que siempre está interesado en más clientes. Tenemos el gerente de ventas, que siempre está interesado en más ventas. Entonces los argumentos y los botones para tocar en cada persona ya están, ustedes lo saben. Interesante es realmente aplicarles bien y no pensar en lo que quieren lograr ustedes, pero en lo que quieren lograr el otro y facilitarles para realmente llegar a su propuesta, su idea. Eso es realmente importante. Estamos hablando también de la situación de psicología, lo que yo digo. Parte de esa, el argumentar es lo que yo hago en mis cursos, argumentar inteligentemente. Yo tengo también una parte que se trata de psicología, de convencer, y es muy interesante. Acá, una cosa que ustedes pueden aplicar mañana, después de esa conferencia, es, por ejemplo, si ustedes quieren convencer a alguien,
primordial es que esa persona sea relajada y usted también. Cuando realmente yo tengo, por ejemplo, algo que a mí me vale mucho, a mí es muy importante, tiene urgencia o algo más, y yo agarro a ustedes y digo, bueno, tenemos que hacer algo. Bueno, ustedes ya están estresados por mí. Entonces, cuando yo tengo algo importante, por lo menos yo tengo que darme cuenta y relajarme para que ustedes se sientan relajadas y por eso entren más fácil mis argumentos. Porque en nuestro cerebro tenemos un parte que es lógico o algo, hacemos el parte de comparar, realmente de argumentar, y tenemos un parte que es realmente primitivo, y acá tenemos simplemente reacciones como huir, por ejemplo, paralizar y atacar. Entonces, cuando yo estoy estresado, esa parte no funciona, solo mi parte de tengo que huir, tengo que atacar o no hacer nada. Entonces, cuídense simplemente con propuestas o cada vez que ustedes quieren convencer a alguien, relájense, relájense. Y en la psicología de convencer hay estudios de un profesor estadounidense, Roberto Cialdini, muy conocido. Les recomiendo para mirar unos vídeos de él en YouTube. Y él describe también unos factores más que son importantes para que en la hora de convencer a alguien se trata más de la psicología de convencer. Usted puede pensar, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, persuadir con convencer? Bueno, convencer es acá, es lógica, es argumentar. Persuadir también pasa por el parte emocional. Una diferencia más es convencer que una persona toma la situación o la opinión o toma algo de mí, pero luego lo puede aceptar, puede trabajar en esa línea, en ese rumbo. Es así, cuando, por ejemplo, yo hago persuasión, la diferencia es que yo puedo persuadir a esa persona para hacer lo que yo quiero. Pero todavía esa persona hace lo que yo quiero, no necesariamente lo que quiere esa persona. Y hay una diferencia enorme entre convencer y persuadir. Y entonces, en liderazgo, otra vez, la argumentación como camino, estamos llegando al final, que es convencer. Porque alguien que se ha convencido realmente ha incorporado lo que yo quiero transmitir, ha tomado mi mensaje, quizás también transformado de una manera que es aplicable a esa persona, pero estamos de acuerdo y estamos haciendo lo mismo. Cuando yo me voy, yo puedo estar seguro que lo que convenimos entonces, se ejecuta. Eso es una diferencia enorme de convencer. ¿Cómo argumentar? Entonces hablamos un poquito ahora de argumentación, hablamos un poco de teoría, psicología. Yo puedo al final darles un link a una información sobre ese Roberto Cialdini, pero lo que yo quiero compartir con ustedes en esa conferencia también es un poco la práctica, porque estamos hablando ahora de argumentar. Entonces, lindo es entonces, ustedes, ojalá que ahora piensen, ahora que argumentación es importante en su vida y cómo se hace. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es compartir con ustedes algunos puntos que me parecen interesantes para llevar de esa conferencia. Otra vez, siempre estamos argumentando o debatiendo. Simplemente piensa en una situación en donde, por ejemplo, tenemos una pareja y uno quiere ir a por ejemplo, película de suspensa y la otra quiere ir a una película romántica. Bueno, ya al final los dos van a una película, porque sea. Acá ya estamos en la situación de quizás negociación, pero antes de negociación, para la negociación sea eficaz, fructífera, la argumentación.
Y estamos hablando de Cicerón. Otra vez, señor Cicerón. Entonces, ¿cómo hacemos el argumentar? Entonces, Cicerón, pensar mis palabras, hablar mis palabras, pensar mis pensamientos y sentir mis sentimientos. Entonces, ¿cómo está el otro? Yo voy a argumentar y obviamente mis situaciones pueden ser diferentes. Ya dije, puede ser que estoy hablando con usted, puede ser los dos están hablando en un público, por ejemplo, un debate político en frente de televisión, o estamos en una reunión de trabajo y estamos acá con muchos compañeros y los compañeros son parte, tienen que ser convencidos o quizás no, pero si no son público. Pero público también puede ser importante para convencer. Depende de su poder de decisión, obviamente. Pero cada persona que toma decisión, a cada persona aplica Cicerón. Entonces, cada persona tiene un interés en particular. Y interesante, en empresas, además, tenemos dos Cicerón. Aplicamos dos veces. Porque yo, Elmer, puede tener un interés personal en una idea en una empresa. Además, soy gerente de recursos humanos, gerente de marketing o cualquier gerente. Entonces, por medio de mi función, yo tengo intereses. Entonces, son dos cosas para darse cuenta. Puede ser que, no sé, un gerente de marketing también tiene un interés en cultura. Entonces, alguien que quiere, por ejemplo, recaudar fondos para un evento, realmente puede tocar un botón sobre su interés en cultura, que tiene nada que ver con su trabajo, sí con su disponibilidad de dar fondos. Entonces, es importante para conocer personas. Entonces, Cicerón se puede aplicar dos veces. ¿Qué digo entonces? Argumentar es preparar. Preparar y preparar. ¿Por qué? Una cosa más. Cuando, por ejemplo, su pareja, la acerca dijo, vamos a cambiar el baño. Esa es quizás también la última vez que se puede proponer la idea, porque es demasiado brusco, abrupto para ser aceptado. Entonces, cuando ustedes quieren, por ejemplo, convencer a alguien, ya tenemos una situación de dosear gota por gota por gota. Es parte de la preparación. Entonces, cuando yo voy a proponer cosas, que argumentos para realmente poder realizar un cambio grande. Pero además yo tengo que preparar, porque la situación es, Cicerón, ¿en qué situación es mi oponente o mi compañero o cualquier persona? Y qué siente esa persona. Y entonces, además, en el hora de argumentación, ustedes tienen que darse cuenta que argumentar no es algo que tiene una estructura fija. Se puede decir que argumentar se hace con la introducción y y sí, es así. Pero lo que pasa es que al no saber exactamente lo que va a decir mi interlocutor, entonces, después de proponer o hacer mi primera propuesta, yo estoy en el horno porque yo no sé qué va a pasar, entonces yo estoy en la improvisación. ¿Cómo puedo prepararme para improvisación? Realmente por prepararme bien y realmente tratar de conocer mis argumentos, pensar en lo que podría pensar, sentir, decir al otro y realmente pensar en refutaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la preparación, porque si ustedes van a estar en una situación de improvisación, para realmente manejar la improvisación, ustedes tienen que saber mucho más. Entonces, es parte del juego de ajedrez. ¿Qué posibilidad de saltos hay y realmente qué pasos hay y qué puede hacer en cada paso? Entonces, tenemos preparación. Obviamente tenemos argumentos, pero también un argumento a veces necesita ser acompañado por una prueba. O a veces ya ejemplos hacen todo el trabajo. Yo empecé
con un ejemplo. Realmente es un ejemplo que cada persona se puede imaginar. Entonces, por medio de este ejemplo, yo puedo introducir mi discurso. Entonces, ya es otra vez importante para aplicar Cicerón. Y Cicerón realmente se aplica siempre. Otra vez, ¿por qué? Por ejemplo, utilizando la psicología o Cicerón con relajar, es que muchos oradores en seminarios o algo empiezan con una anécdota o algo que tiene como objetivo solo para relajar al público, y relajar puede ser por medio del público reconoce que esa persona es un compañero, alguien que sabe, alguien que piensa lo mismo que yo o algo, realmente para darme un sentido de seguridad, para que yo me relaje y luego para que entre todo acá. Y luego acá debe entrar el mensaje. Piensen eso. Otra vez, es muy importante. Y ustedes tienen que saber lo que quieren decir. Entonces, ¿dónde quieres llegar y cómo yo voy a decirlo? Y además, tratar de utilizar lo menos argumentos posibles. Porque una investigación en una universidad en Estados Unidos comprobó de al hacer una presentación a estudiantes con muchos argumentos, buenos argumentos, 10 o más, resultó que al final los estudiantes en casa o en una situación afuera de esa aula pudieron memorar solo 3 argumentos, solo 3. No, imagínense, yo tengo 10 argumentos muy buenos. Resulta que la gente va a tener no realmente importante. Entonces, ¿cómo van a transmitir mi mensaje? Y pueden entonces convencer a otras personas de mi mensaje. Entonces, yo tengo problemas con la conectividad, ¿puede ser? Directo, hecho. Entonces, importante es no utilizar demasiado. Entonces, menos vale más. Siempre, menos vale más. Lo que nunca está mal es tener algunos argumentos en la posición. Siempre está bien, porque obviamente un oponente o un interlocutor también se prepara para un debate en cualquier cosa. Es mi ejemplo de 2 compañeros de trabajo o 2 gerentes que tienen su interés para defender, obviamente se preparan bien. Entonces, lo mejor es tener algunos argumentos más para ser aún más convincente. Entonces, eso vale, pero demostrar, todavía no. Realmente es demostrar 3, por ejemplo, 4 y nada más. ¿Y cómo yo llego a mis argumentos? Bueno, yo puedo utilizar, por ejemplo, hacer lo que se hace en marketing. Decir, bueno, yo tengo siempre un argumento financiero que es importante, un argumento legal, un argumento ecológico o demográfico, un argumento muy práctico o ético. Hay muchos ejes para buscar argumentos. Y ustedes pueden creerme, siempre es posible para buscar argumentos. Siempre hay argumentos. Y siempre hay posibilidades para refutar argumentos, aunque fuertes sean. Ustedes quizás se recuerden de esas series de abogados en Estados Unidos, y siempre se veía que, aunque fuerte un caso donde sea, es un abogado que realmente puede tomar una posición diferente, siempre encuentra posibilidades para sacar argumentos o debilitar argumentos del otro. Y también, por ejemplo, siempre ante un experto a un lado, hay un experto al otro lado para también debilitar argumentos. Entonces, siempre es posible para hacer algo con argumentos. Lo único que es importante es pensar bien y a veces quizás consultar a otras personas, pero hay posibilidades.
Una cosa es también para preparar, y yo voy a mostrarles un ejemplo de eso, es simplemente tratar de tomar una posición diferente. ¿Y cómo se hace? Es, por ejemplo, así. Entonces, importante siempre es preparar. Y, obviamente, es simplemente gato. ¿Qué es el valor o qué significa gato para el uno y para el otro? ¿Sí? Entonces, es importante realmente pensar lo que es, cómo lo veo yo y cómo podría ver otra persona algo. Y así, simplemente por cambio de espectador, de la situación, de la posición, ustedes pueden encontrar una situación diferente. Y realmente, acá, un ejemplo que es muy interesante, por ejemplo, de la guerra, o por ejemplo, en las negociaciones de paz entre Israel e Egipto, era que para Egipto era muy importante tener el Sinaí, el desierto Sinaí, no simplemente algo para no perder su cara, porque habían perdiendo una gran parte de ese desierto y para ellos era muy importante tenerlo, es realmente el peligro de cara. Pero lo que pasó actualmente, el interés de Israel era mantener, entonces ocupar ese desierto para tener una zona de seguridad lo más grande posible. Esa situación parecía insaludable, pero ¿qué pasó? Entonces había un mediador y el mediador que habló con los dos partidos, hizo un inventario de todos los argumentos, intereses, miedos, valores, o no sé qué más. Y lo que pasó, entonces se di cuenta que para Egipto era muy importante tener esta zona simplemente por tenerlo, y para Israel era más que nada importante para que no había posibilidades de ataques. La solución que negociaron al final era que era una zona demilitarizada. Entonces, sí, era bajo control de Egipto, pero sin la posibilidad para estacionar tanques y militares. Y así, entonces, por tomar posiciones diferentes y realmente pensar en los intereses del otro, llegaron a un acuerdo. Siempre es posible para llegar a acuerdos. Muy interesante esas cosas. Y entonces, para llegar a esas posiciones, cambios de posiciones, yo quiero, por ejemplo, es interesante para pensar en señor de Bono. Y señor de Bono, por ejemplo, nos aprende algo, ensaya algo sobre el pensamiento lateral. ¿Y qué pasó con el pensamiento lateral? Entonces, hacemos un cambio de espectador. Y esa anécdota se trata, por ejemplo, de un jefe o un gerente, un director de TI de una empresa de seguros en Estados Unidos que tuvo que obviamente mantener la seguridad y la integridad de los datos de sus clientes. Y al comprobar que su seguridad, todas sus medidas eran realmente foolproof, él invitó a un hacker benevolente, para tratar de atacar su empresa. Y realmente en 24 horas él tuvo que cerrar su departamento. ¿Y cómo pasó? Obviamente no por el obvio. Entonces sus sistemas eran bien protegidos, firewalls, no sé qué más. Pero al final lo que pasó con el hacker es el hacker se dio cuenta que cada servidor produce calor. Entonces, la empresa disponía de una planta de enfriamiento que también proveía, por ejemplo, por los aire acondicionados de la empresa, y ese tenía una seguridad casi cero. Entonces, acá entró y de baja esa planta, apagó todo y entonces en una hora tuvieron que bajar o cerrar, apagar todos los servidores. Realmente, simplemente es la idea
que, por ejemplo, se muestra en esta pensamiento lateral Singapur 1941, porque Singapur era invencible en la Segunda Guerra Mundial. Pensaron los ingleses. Pero sí, era invencible del lado del mar. ¿Y qué pasó entonces? Los japoneses atacaron por los pantanos de Malasia y pudieron vencer fácilmente Singapur. Simplemente es pensar de forma diferente. Y refutaciones. Obviamente también se puede pensar en refutaciones. Y una refutación que es interesante. Caramba, vas a cobrarme 250 pesos por un servicio que te lleva 10 minutos hacerlo. ¿Ustedes pueden refutarlo? Sí, se puede, porque realmente siempre hay refutaciones. Entonces acá, él dice, obviamente, no yo estoy cobrando por 10 minutos, pero todo el esfuerzo que hice para poder resolverlo en 10 minutos. Es una posición diferente que realmente provee una refutación que es invencible. Otra vez. Tenemos ahora el último, otra importante en argumentar, tratar de, se puede hacerlo mañana en el trabajo o leyendo los diarios, muy interesante, es palabras, el uso de palabras. Y realmente es increíble cuántas palabras se usa que dicen nada. A veces es necesario porque es bastante difícil para explicar un tema importante, difícil, realmente en detalle al público. Entonces, es importante para agregar el nivel para poder hablar. Pero mucha gente hace eso porque no entienden de lo que hablan o realmente para esconder su falta de conocimiento. Y así aparecen palabras interesantes como lo que yo voy a mostrar acá. Manejar, mejorar, destinar, empezar, agregar parcialmente y lo que me gusta lo más, etcétera. Son todas palabras que dicen realmente nada cuando se piense bien de lo que podría ser. Y al encontrar esas palabras, ustedes tienen que realmente ser alarmados. Es importante decir, bueno, yo escucho cosas que yo estoy destinando, ofreciendo, manejando, agregando. Son todas palabras que realmente no dicen mucho. Y acá, obviamente, aparecen las posibilidades para refutar o preguntar más. Preguntar por detalles, por ejemplo, o preguntar por pruebas o ejemplos. Todas las cosas que yo digo, argumentos, pruebas y detalles. Y obviamente para convencer o para demostrar que el otro no puede convencer por falta de argumentos. No estamos entrando en una pelea, solo estamos demostrando que hay falacias o deficiencias en la argumentación del otro. También es importante interpretar bien. Y estamos muy, muy flojos realmente en nuestra vida diaria con lo que queremos decir. Y por ejemplo, al demostrar la frase estoy seguro con la frase, las empresas deberían invertir en educación, que todos ustedes tienen su opinión. Entonces, podemos empezar una discusión, una argumentación, un intercambio de opiniones, o conversión poderosa, como quieran nombrar ese hecho que vamos a hacer, pero no vamos a llegar a ningún lado, porque las empresas dicen nada. Deberían invertir. Invertir dice nada. Y en educación no dice nada tampoco. ¿Por qué no dice nada? Porque, ¿qué es una empresa?
Estamos hablando de un pyme, entonces, de media, grande, multinacional. ¿Qué es una empresa? ¿Qué definición hay? Deben invertir. ¿Qué es invertir en ese caso? Invertir con plata, dinero entonces, o invertir por medio de impuestos, más impuestos. Pueden invertir por medio de dar disposición a, por ejemplo, oficinas, o la situación en empresas grandes ponen, por ejemplo, sus científicos en universidad. ¿Qué es invertir? En educación, ¿qué es educación? Educación es capacitación, son cursos, es realmente formación, dice nada. Entonces, sin definir bien eso, ustedes no pueden entrar en una discusión porque esa decisión va a descarrillar. Seguro, seguro, seguro. Entonces, no ser flojo. Y como en salir de una, casi sin salida de una discusión, es como yo hice también con esa señora conmigo que estaba levantando su voz, es simplemente parar y decir qué estamos haciendo y por qué. Realmente con la palabra por qué siempre llegamos un poco más al origen de la discusión. Y siempre eso es la forma para otra vez manejar una discusión, controlar una discusión y realmente manejar su camino. Otra parte de la palabra es el poder de la imagen. Se dice, obviamente, una imagen vale 1000 palabras. Bueno, por eso yo tengo acá un ejemplo que yo utilizaba también en mi último newsletter, en donde realmente yo simplemente demuestro el poder de las imágenes. Entonces, ustedes quieren decir algo, a veces una metáfora, una anécdota o algo, realmente puede ya decir todo lo que quieren decir ustedes. Y luego solamente ustedes necesitan agregar unos argumentos o algo para estar totalmente en claro. Eso es mucho más poderoso en argumentar que realmente utilizar muchas palabras. Porque realmente estamos mucho más capaces para procesar imágenes que muchas palabras. Importante entonces es para argumentar en la práctica, es entonces hablar con autoridad, pensar en el otro, entonces pensar en el otro crea el vínculo para que lo que quieren decir ustedes pueda entrar. Y lo que puede entrar tiene validez porque ustedes pueden hablar con autoridad. Ahora ustedes pueden decir, pero yo, ¿quién soy? Yo soy asistente de algo, yo soy secretaria, soy subgerente en una empresa multinacional con muchos staff. Que no. Cada de nosotros tenemos la posibilidad para también ejercer autoridad, simplemente porque sabemos mucho de algo. Y puede ser que eso todavía no es tan claro, pero cuando, por ejemplo, en un grupo de trabajo con compañeros tenemos que presentar una propuesta o hacer una presentación y alguien dice, yo soy experto en PowerPoint, ya una persona tiene la autoridad para decir sobre PowerPoint. Es autoridad. La posibilidad para decir algo sobre eso. Para que sepan ustedes, siempre tenemos la posibilidad para ser autoridad y autoridad no siempre está vinculado con la posición en la empresa, para nada. Pasa mucho que gente tiene mucha autoridad sin tener realmente una posición de autoridad. Y acá se ve que sí, mucha gente, todos tenemos la posibilidad para convencer. Una trampa en argumentar. Entonces, argumentar parece ser hablar, mucho hablar. Y acá realmente es algo que yo quiero compartir con ustedes. Y cuando les digo, con toda la preparación que hicimos para argumentar,
para poder manejar improvisaciones, porque no sabemos realmente lo que puede decir el otro, aunque obviamente podemos suponerlo, asumirlo, inducir. Cuando realmente, cuando el otro habla, es el momento lo más importante de una argumentación, porque lo que queremos decir nosotros ya sabemos. Hicimos una preparación buena, entonces acá no hay problemas. Pero lo que dice el otro es lo más importante. Entonces, en ese momento de que le habla el otro, tenemos que ser muy atento, muy atento, porque acá podemos entender mejor cómo está pensando el otro, cuál es su estrategia de argumentar, qué argumentos son importantes para esa persona y también compararlos con mis argumentos para refutar o quizás incorporar, quizás cambiar mi rumbo. Entonces, escuchar es importantísimo. Y escuchar no es que a veces, como es mi impresión de lo que yo veo de discusiones, es que el otro solo está esperando el momento que el otro no tiene más aire, entonces es el momento para interrumpir y decir lo que quiere decir el otro. No, realmente en argumentación, el momento de que habla el otro es importante y a veces mucho mejor es preguntar un poco más para realmente saber todo en lugar de tratar de destapar los argumentos del otro con mis argumentos. Lo más que yo conozco del otro, lo mejor yo puedo presentar mis argumentos y argumentar. Entonces, eso es realmente importante. Entonces, mañana cuando ustedes están en una discusión, argumentación, y quieren interrumpir, por favor, esperen 10 minutos o 10 segundos y si me preguntan, ¿por qué me decís eso? ¿Por qué pensás algo? ¿O a qué lleva eso? ¿Y de dónde sale? Esas preguntas le ayudarán muchísimo para entender mejor de lo que se trata, cuál es el interés del otro. Y le dan información que es realmente valiosísima. Yo estoy al final de mi conferencia. Les quiero agradecer para su atención. Les invito para visitar la página de Facebook y poner un me gusta. Y también para inscribirse por la página web para recibir información sobre mis cursos y mis newsletters. Además, en fin de octubre yo voy a dar un curso, un programa extensivo sobre debate, convencer y falacias. Y yo voy a mandarles información sobre eso por publicarlo en mi página de Facebook y obviamente también en mi newsletter de octubre. Ahora es tiempo para hacer preguntas y contestar las preguntas. Uriel Antolini pregunta, ¿de qué manera cree que es más efectivo el factor del convencimiento en una entrevista empleado-empleador? ¿Convencer como un amigo, como un ejemplo o con el uso de ambos factores? Yo creo que en la situación de la entrevista, el convencer como amigo no es una idea, porque acá una situación formal, laboral, en donde no va a ser apreciado ser amigos. Yo creo que convencer quizás con ejemplos o realmente con argumentos que son que aplica a la situación laboral es la mejor estrategia para hacer. Perfecto. Ahora es la única consulta. Esperamos un ratito más a ver si... Ustedes pueden hacer más preguntas. Estoy disponible, entonces esperamos más preguntas. Consultas.
Cualquier cosa que las... después. Ok. Vamos a terminar la emisión. Cualquier pregunta, ustedes lo pueden hacer por medio de la página Facebook. Yo voy a entrar en la página Facebook hoy y mañana, obviamente, cada día, y yo voy a contestar acá. Y compartiremos la grabación. Y la grabación de esa conferencia lo vamos a compartir también por YouTube y el link vamos a poner en Facebook. Entonces ustedes pueden ver o rever esa conferencia. Les agradezco otra vez su atención y nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias.